Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cambisas. Mi nombre es Ederin Sandoval. El día de hoy estaremos atendiendo una duda muy frecuente relacionada directamente con la pérdida del estatus migratorio dentro de Canadá. Y para ello, por supuesto que nos encontramos con nuestro consultor, el abogado Pedro Centeno. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Edri, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Fíjate, hemos tratado de recopilar algunas preguntas más comunes que hemos recibido a través de nuestras redes sociales, en donde la pregunta principal es, ¿qué pasa si estoy dentro de Canadá y perdí mi estatus? O incluso, ¿qué pasa si dentro de 90 días o menos puedo perder ese estatus? Entonces, la idea de hoy es que tú puedas ayudarnos a entender qué opciones tienen estas personas para tratar de ayudarlos lo más posible. Esto es un tema bastante interesante, especialmente para aquellas personas que se encuentran dentro de Canadá y les ocurre esto, sabiendo o sin saber se quedan sin estatus, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento sobre ese tema y yo pienso que para aquellas personas que se encuentran todavía con estatus también es un tema interesante porque les ayuda a prepararse por si acaso se llegaran a quedar en esa situación también. Ok, entonces vamos a comenzar para darle contexto a las personas que están llegando al video o que incluso no saben de qué trata el tema de quedar fuera de estatus en Canadá. La primera pregunta sería, ¿qué significa exactamente estar fuera de estatus dentro de Canadá y cuáles son las causas más comunes de esto? Bueno, primero que todo, quiero aclarar dos cosas, que hay dos tipos de estatus migratorio que se puede tener en Canadá. Se puede estar en Canadá con una visa temporal, que es con una visa de turista, de estudio o de trabajo, o se puede estar en Canadá con una residencia permanente. Aquí lo que nos vamos a enfocar es en los estatus con las visas temporales, porque esa es la única manera que una persona puede estar sin estatus. Es si su visa temporal se vence y entonces esa persona, si no aplicó a una extensión, quedaría sin un estatus legal migratorio. Entonces, eso es lo que significa quedarse sin estatus. Es que permanezcas en el país por más tiempo de lo que inmigración te permitió que te quedaras en el documento de la visa temporal que te otorgaron al momento de entrar a Canadá. Muy bien. Ahora, cuéntanos qué pasaría si alguien se queda sin estatus. Bueno, si alguien se queda sin estatus, esa persona tiene que tomar una decisión. Lo que principalmente dice el gobierno canadiense es que tienes que salir del país antes de que tu visa temporal se venza. Sin embargo, si alguien se queda sin estatus a días de que se le venció su visa, igualmente la prioridad del gobierno canadiense es que salgas del país lo más pronto posible para que no te quedes sin estatus por más tiempo en el país. Esto puede afectar el que alguien pueda en un futuro poder regresar al país o que incluso si tiene que aplicar otro tipo de visado, de que se lo apruebe. Porque en Canadá, inmigración tiene un récord de cuando entras y cuando sales. Ahora, hay otra alternativa. Es si alguien se queda sin estatus de su visa temporal, puede aplicar a lo que se llama una restauración de estatus. Eso es una segunda oportunidad que da el gobierno canadiense para que una persona de 90 días desde que vence su estatus pueda prácticamente realizar una petición al gobierno canadiense para que ese estatus sea restaurado, o sea, que sea restablecido al mismo tipo de visa que tenía anteriormente. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si alguien, por ejemplo, viene aquí a Canadá con una visa de turista y se le vence el estatus, solamente puede pedir una solicitud de restauración o restablecimiento de estatus como turista y no lo puede hacer como estudiante ni tampoco lo puede hacer como trabajador. Entonces esa persona, el gobierno le da 90 días desde que se vence tu estatus para poder enviar esa solicitud de restauración de estatus. ¿Por cuánto tiempo dan la solicitud de restauración de estatus? Bueno, eso depende. Usualmente para alguien que está con una visa de turista, puede solicitar una restauración de estatus por hasta 6 meses. Pero en el caso de una persona que está trabajando o que está estudiando, eso va a depender del trabajo que esté realizando o los estudios que estén realizando. Una cuestión es muy importante, que es un beneficio principal que da el gobierno canadiense durante este proceso. Es que mientras envías tu aplicación de restauración de estatus, vas a poder mantener un estatus legal en Canadá. O sea, que te puedes quedar en el país legalmente mientras inmigración procesa la aplicación de restauración. Bueno, entonces eso es algo positivo de alguna manera mientras que está en este proceso de restablecimiento de estatus, ¿correcto? Correcto, así es. Ahora,
Fíjate, la pregunta del millón. ¿Cómo se puede prevenir que una persona se quede sin estatus estando en Canadá? La mejor manera de prevenir esta situación es que si la persona está aquí con una visa temporal y planea quedarse por más tiempo del tiempo al que fue autorizado su visa temporal, es que solicite una extensión de su estatus migratorio antes de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si alguien está aquí con una visa de turista que se la dieron por 2 meses y se vence, vamos a decir, el 31 de agosto, esa persona debería estar solicitando y enviando su solicitud de extensión a más tardar el 30 de agosto, un día antes. Se recomienda que este tipo de solicitudes no se envíen el día antes, que se envíen con más anterioridad, pero siempre y cuando exista un comprobante de que la aplicación se envió antes de la fecha de vencimiento, entonces la persona igualmente puede mantener estatus legal en Canadá mientras esa aplicación está en proceso. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Ahora, ¿qué sucede si han pasado más de 90 días desde que expiró este estatus? ¿Qué opciones les quedan para permanecer o, en su defecto, para poder volver legalmente a Canadá? En este caso, eso va a depender de cada circunstancia. Usualmente, la mayoría de las personas que no aplican a una extensión a tiempo tienen esa segunda opción de aplicar a una restauración de estatus. Y aquellas personas que no lo hacen durante esos 90 días que da el gobierno, tienen que tener una muy buena razón por la cual no lo hicieron. Podría ser que fue por una situación médica, podría ser por una situación que estuvo fuera de su control para poder solicitar ese tipo de restauración. Entonces, si fue por cuestiones de causa mayor, sí puede la persona solicitar todavía una restauración, incluso después de los 90 días. Ciertamente, y aquí estaríamos hablando de causa humanitaria o de compasión, ya que son por cuestiones excepcionales que la persona no pudo solicitar esto anteriormente. Pero la otra opción usualmente es que la persona salga del país, o sea que después de los 90 días, si no solicitó una restauración y si no hubo una causa mayor, no pudo hacerlo, no existe como esa situación, entonces aquí lo recomendable es que todavía salga del país. Ahora, hay circunstancias donde hay personas que no saben sobre las leyes migratorias, no obtienen este tipo de asesoramiento y pueden ser que se queden aquí sin estatus por bastante tiempo. Hay ciertos trámites migratorios que permiten que una persona, incluso después de los 90 días, puedan solicitar algún tipo de visa para quedarse en Canadá. Por ejemplo, en los casos de los trámites de la visa humanitaria, el gobierno canadiense, incluso si la persona no tiene estatus, todavía puede procesar la aplicación de una solicitud de visa humanitaria. Lo mismo ocurre en los casos de visas de patrocinio de pareja, donde no necesariamente la persona, el aplicante, que es la persona que está siendo patrocinada, tiene que tener un estatus migratorio para que su aplicación de residencia permanente sea procesada. Y ahora que nombras justamente estos programas especiales, en los casos de motivos humanitarios, de patrocinio de cónyuge, ¿qué requisitos claves se están exigiendo? Bueno, el requisito clave en particular para estos trámites es que la persona cumpla con los requisitos de cada uno de estos trámites. Entonces, hay que saber si la persona va a poder ser elegible antes de aplicar estos trámites. Por ejemplo, en el caso de las visas humanitarias, hay una lista de requisitos muy amplia porque eso mucho depende de la situación de la persona. ¿Qué ve el gobierno? ¿Cuál es la situación laboral de la persona? ¿Está trabajando? ¿Está teniendo algo de ingreso dentro de Canadá? Incluso si es sin estatus, eso lo toma en cuenta. La persona está aplicando sola o está aplicando con su familia. Tiene hijos menores de edad que si tuvieran que salir de Canadá, sus vidas pueden correr peligro. ¿Cuál es la situación país de la persona? ¿Por qué la persona no puede volver a su país? Hay casos de violencias domésticas, ¿ok? Donde la persona necesita protección del gobierno canadiense. Entonces, en realidad que todo depende mucho del caso de la persona. Y en el caso del aplicante, en el caso del trámite de patrocinio familiar, cuando la persona tiene a alguien que lo está patrocinando, el patrocinante o la patrocinante prácticamente está haciendo como un convenio con el gobierno canadiense diciendo, oye, yo me voy a encargar financieramente de mi cónyuge
y por ende, incluso si no tiene estatus, estamos aplicando para que esta persona pueda tener una residencia permanente eventualmente. Ok, y estas personas pueden solicitar un permiso de residente temporal para poder permanecer en Canadá. Sí, permisos de residencias temporales, lo que llaman los TRPs, son permisos que pueden dar en casos excepcionales el gobierno. Entonces se tendría que ver la situación porque es como que el tipo de permiso que da el gobierno cuando no hay otra opción de obtener otros permisos temporales. Por ejemplo, si alguien viene de Canadá y esa persona es considerada inadmisible por X motivo, entonces una de las vías que tiene la persona para poder quedarse en Canadá o poder incluso entrar al país es solicitar un permiso de residencia temporal. Y ahora hablando ya a nivel de consecuencias, ¿cuáles serían estas consecuencias legales que podrían enfrentar las personas que permanezcan en Canadá sin un estatus durante un tiempo bastante prolongado? Las consecuencias principalmente son tres. Una es que la persona que se queda sin estatus migratorio en Canadá va a tener un récord negativo al momento de que si sale del país quiera regresar otra vez. Puede ser que ya tenga una visa de entrada válida, pero eso no le asegura a la persona a que los dejen entrar otra vez cuando regresen al país. Además, corren el riesgo de que puedan ser deportados o que inmigración pueda ordenar su salida. Entonces, en realidad que las consecuencias pueden ser bastante negativas. Yo creo que también hay que aclarar un tema que acabo de mencionar, de que si alguien entra a Canadá con una visa de turista porque sí me ha tocado varios casos que las personas me dicen, oye, ¿cuánto tiempo tienes la visa de turista? Me dicen, mira, yo tengo visa de turista por 10 años. Y yo, por 10 años, sí, porque mi pasaporte está válido por 10 años y me la dieron por 10 años. Bueno, esa es la visa de entrada que permite que la persona pueda entrar en el país y cuando entra al país, el oficial de migración puede tomar dos decisiones o tres decisiones. Una, no te deja entrar. Dos, te coloca un sello y te dice tienes que salir del país antes de esta fecha o no coloca ningún sello. Entonces, si coloca un sello y dice que la persona tiene que salir del país antes de esta fecha, esa persona, si quiere quedarse en el país por más tiempo, tiene que aplicar a una extensión. Si no coloca el sello, eso quiere decir que la persona puede quedarse por hasta 6 meses. Pero eso no quiere decir porque tiene una visa que dice que es de 10 años, que se pueden quedar por 10 años en Canadá. Entonces, esto es algo que incluyo por aquí rapidito porque puede prestar a que muchas personas puedan tener confusión y sin querer se queden aquí sin estatus. Correcto, sí, puede prestarse a confusiones realmente. Correcto. Ahora, ¿qué riesgos tienen los solicitantes, por ejemplo, en términos de salud pública, de acceso a los servicios o incluso de acceso al trabajo mientras están esperando la decisión? ¿Pueden trabajar, pueden estudiar, pueden recibir servicios mientras que tengan este problema con el estatus? Si aquí nos estamos refiriendo a qué tendrían acceso ellos mientras hacen un trámite de restauración, entonces dependen de la comunidad o la provincia donde vivan, van a poder tener acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, si es servicio médico, usualmente eso está ligado a la fecha de la visa que tengan, ¿no? Al permiso estudiantil o el permiso de trabajo que tengan está ligado a que tenga acceso a este tipo de servicios de salud. Algunas veces lo que piden esas organizaciones o esos departamentos de servicios es que la persona pueda comprobar que su aplicación de extensión o restauración está en proceso para poder acceder a esos servicios. Ahora, lo que yo pienso que si vemos todo el tema generalmente de todos los tipos de visas, personas más afectadas son las que están en un trámite de restauración de un permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que dice el gobierno es que tú puedes aplicar una restauración de tu permiso de trabajo dentro de 90 días, puedes permanecer legalmente en el país mientras esa aplicación está en proceso, pero no puedes seguir trabajando. Entonces la persona tiene que esperar a que el gobierno haga una decisión en la aplicación para que pueda reanudar su situación laboral con la empresa donde estén trabajando. Eso como vamos a decir que serían las personas como más afectadas en un proceso de restauración. Tenemos una última pregunta que es más como una confusión que ha surgido y para ello la pregunta puntual, ¿cuál es la diferencia entre estar con un estatus mantenido y haber perdido el estatus? Voy a empezar al revés, porque haber perdido el estatus es lo que pasa cuando una persona se queda en el país por más tiempo del autorizado. Esa persona en este caso perdió el estatus. Ahora, si alguien aplica una extensión antes de que su visa expirara, entonces esa persona no
pierde el estatus. Entonces ahí esa persona tiene un estatus mantenido. Pero lo mismo pasa con el trámite de restauración. Si alguien pierde su estatus porque no aplica una extensión, todavía puede aplicar a la restauración de estatus. A lo que aplica la restauración de estatus dentro de los 90 días, también en ese caso ya su estatus pasa a un estatus mantenido. Ahora, otro tema está relacionado a esto es cuando alguien aplica una extensión de su estatus, pero esa aplicación de extensión es negada. Esto ocurre también. Ahí el gobierno le da a esa persona un segundo chance. Le dice, bueno, te rechazamos la extensión, pero todavía puedes ahora aplicar a una restauración. Y en la carta dice, tienes 90 días desde la fecha de esta carta, que es la carta de negación, para ahora aplicar a una restauración. Esas son como opciones que también te puede dar el gobierno al momento de que aplicas a una extensión y esa extensión, ese trámite de extensión es negado también. Perfecto, Pedro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos ustedes también por hacernos llegar estas dudas más comunes sobre este tema en particular. Recuerden que lo seguimos leyendo, cualquier duda, cualquier comentario adicional, en un próximo video lo estaremos abordando. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Edri. Hasta luego.